secuencia. Voy a compartir la pantalla. Este no es. ¿Qué pasó? Se extravió. Cuatro sol. Ya, lo comparto. Compartir. Bien, me avisan si ya lo pueden ver. Sí, ingeniero, sí se puede visualizar. Sí, muy bien. Se pretende construir una columna de destilación para separar etilenglicol al 60% molar de una mezcla con agua al flujo de 4.500 kmol por hora. La presión es de 10 psi y la mezcla se alimenta en el punto de burbuja. De otro punto de la planta se obtiene un flujo de 255 kmol por hora con 35% de etilenglicol en su punto de burbuja, que se alimenta a la misma columna. Se desea obtener 99% de etilenglicol ingresado con una pureza de al menos 98% molar. El condensador y el rehervidor son totales. Se trabajará con un reflujo triple del mínimo. Calcular el número de platos que tendrá la columna y dónde se alimentarán las corrientes. El equilibrio se da con las siguientes ecuaciones. Estas son las ecuaciones: y en función de x y x en función de y. Es decir, corresponde a la curva de equilibrio. Bien, antes de que podamos iniciar los cálculos, el día de ayer les dije que tenían que hacer una evaluación previa de lo que está diciendo el enunciado. Y ustedes no pueden lanzarse a la solución del problema sin haber hecho esa evaluación previa. Por ejemplo, se está hablando de dos corrientes y se está hablando de etilenglicol y de agua. Ustedes debieran saber, por lo que han estudiado en química orgánica, que el etilenglicol es un compuesto relativamente viscoso, no tanto, pero más viscoso que el agua, y que adicionalmente tiene un punto de ebullición comparativamente más alto que el agua. Eso quiere decir que el agua es el componente más volátil en este caso. Sin embargo, nos están hablando del etilenglicol. La razón de que nos hablen del etilenglicol es porque para este proceso el etilenglicol es más valioso que el agua, por eso quieren recuperar el etilenglicol. ¿Sí? El agua, bueno, no es tan importante en este proceso.
Hay una corriente, la corriente principal, que es de 4.500 kilomol por hora. Esta corriente, como está indicando arriba, tiene de composición molar en la entrada 0.6 del etilenglicol. Y entonces del agua tendrá la diferencia, es decir, 0.4. ¿Sí? Esa es la primera corriente. 0.4 es la fracción molar del componente más volátil en esta corriente de 4.500 kilomol por hora. Adicionalmente, en esta misma columna hay una corriente adicional de 255 kilomol por hora que probablemente sea una corriente de recirculación. Después que se ha hecho algo en la planta, regresa a la columna el etilenglicol con el agua para que se pueda nuevamente realizar la separación. En este caso, la corriente es de 255 kilomol por hora y tiene 35% de etilenglicol. Esto quiere decir que el agua es la diferencia del 100%, es decir, 65%. Cuando hacen esta comprobación, la fracción molar de la segunda corriente que estamos mencionando acá es 0.65 molar y es mayor que la corriente que se supone que es la corriente principal. Entonces, solamente hablando de porcentaje o concentraciones molares de las dos corrientes, la de 4.500 tiene una composición de 0.4 molar y la del 255 kilomol por hora tiene una composición 0.65 molar. Entonces, en la columna, esta corriente de 255 kilomol por hora debe ser la corriente que va más arriba, mientras que la corriente de 4.500 kilomol por hora debe ser la corriente que va abajo. ¿Bien? Es obvio que cuando yo leo el enunciado me da la impresión de que la corriente de 4.500 kilomol por hora va por arriba, es la principal. Pero si me fijo en sus composiciones, tengo que reconocer que esta corriente de 4.500 tiene que ir más abajo que la otra corriente. También de primera instancia, es decir, a la primera vista, nos da la impresión de que el etilenglicol es el componente más volátil, porque están hablando del etilenglicol, que se quiere recuperar el etilenglicol. Pero una vez más, repito, el etilenglicol es de mayor punto de ebullición que el agua, por lo tanto es menos volátil que el agua. Bien, por eso es que nosotros tomamos en cuenta el porcentaje del agua como componente más volátil. Bien, son dos cosas que obviamente nos puede producir una confusión. Luego, para determinar la operación en la columna, se indica que se desea obtener el 99% del etilenglicol ingresado. Esto quiere decir que nos están pidiendo que recuperemos 99% del etilenglicol que ingresa. Recuerden, el etilenglicol es el más valioso aquí, el agua es secundario. ¿Sí? Queremos recuperar la mayor cantidad posible del etilenglicol y eso significa 99% en este caso. Adicionalmente, este etilenglicol, si es el menos volátil, tiene que salir en mayor cantidad por el fondo y el agua, que es el más volátil, va a salir por arriba como destilado. ¿Sí? Por otro lado, si nos piden que el etilenglicol
tenga una pureza de por lo menos 98% molar. Durante la práctica yo les dije que por lo menos significa que si es más del 98% de pureza, mucho mejor. Eso lo digo porque el mismo concepto lo tenemos que aplicar en los dos extremos de la columna, es decir, para el fondo que se le aplica al etilenglicol o para el tope que se le aplicaría al condensar al agua como destilado. Bien. Ahora, adicionalmente, se nos da una presión de 10 psi. Muy bien, esta es una presión baja comparativamente. Recuerden que la presión atmosférica es 14.7. Esto es vacío, aunque no tanto, ¿no? En la industria se utilizan presiones bajas cuando se quiere, por ejemplo, producir la vaporización de las sustancias con menor temperatura. Pero para esta aplicación no tiene ninguna relevancia porque el equilibrio de la líquido-vapor entre el etilenglicol y el agua está dada por las ecuaciones que nos dan y con eso es suficiente. Ya no necesitamos preocuparnos de la presión. También nos dicen que el condensador y el revidor son totales. También eso significa que ambos son dos dispositivos que están en la columna, pero no son contados como platos. También se dice que se va a trabajar con reflujo mínimo de 3 veces. Bueno, un reflujo mínimo y un reflujo que es 3 veces el mínimo. Nos piden calcular el número de platos y dónde se alimentarán las corrientes. ¿Dónde se alimentarán las corrientes? Entonces vamos a hacer ya la solución. Empezamos. Esta es la figura de la columna que yo dibujo de primera instancia, ¿no? Me están dando un dato inicial, digo que es F1, que está conformado por etilenglicol más agua. Y otra corriente F2 que está conformado por etilenglicol más agua. ¿Sí? Pero hay que recordar que esto que parece ser lo que dice el enunciado, en realidad debiera ser a la inversa, es decir, los 255 kilomol por hora entran por acá y los 4.500 entran por acá. Bien, entonces, como en todos los casos que hemos visto, empezamos con un balance de masa, donde A y E, en las ecuaciones que vienen, representan el agua y el etilenglicol. A, agua, E, etilenglicol. También, una vez más, dice, recordemos que el etilenglicol es de mayor punto de ebullición, por tanto es el más volátil, es el agua. Bien, hacemos un balance tanto de etilenglicol como de agua. Primeramente, el etilenglicol que ingresa se divide en dos partes, una parte se va para arriba y otra para abajo. Esta es la suma de los dos componentes que se van para arriba y para abajo, perdón, la suma de los flujos de etilenglicol que va para arriba o para abajo, y eso es la masa molar de la corriente de entrada multiplicada por su composición en etilenglicol. Bien, entonces acá tenemos que son los 4.500 kilomol por hora por el 60% que esté entrando con la corriente 1, más 255 que es el flujo de la corriente 2 por la composición del etilenglicol en esta corriente, que es 35%.
Esta suma da 2.789.25 kilomol por hora. También para el agua es lo mismo, la misma ecuación, pero en este caso la composición es 0.4 para el agua en la corriente de 4.500 y de 0.65 en la corriente de 255. La operación da 1965.75 kilomol por hora. La suma de los dos, naturalmente, me debe dar los 4.500 más 255 kilomol por hora. Ahora, dice que se requiere recuperar 99% del etilenglicol que ingresa y, como ya sabemos, se va a ir al fondo. Entonces, del total de etilenglicol que ha ingresado, que aquí lo hemos calculado, ¿no? Para saber cuánto vamos a recuperar en el fondo, multiplicamos por 0.99. Eso da 2.761.3575 kilomol por hora. Esto se va al fondo. Entonces la diferencia se irá hacia arriba. Ahora, para que tenga una pureza de por lo menos 98% molar, el balance de agua, es decir, recalculamos de tal manera que primero los fondos B debe ser esta cantidad que es solo dividido entre 0.98. Con eso, el flujo de fondos va a ser 2.817.7117. Pero de esta cantidad, el etilenglicol es lo que está indicado acá. Por lo tanto, la diferencia es la cantidad de agua que se está quedando en el fondo. ¿Muy bien? Eso lo tenemos acá como B sub A. Bien, entonces podemos ya calcular para el tope. En el tope, la cantidad de agua, ¿no?, es esta cantidad que había ingresado con las dos corrientes, ¿no?, menos la que se está yendo al fondo, que es esta de acá. Entonces nos da 1909.3958 kilomol por hora. Y la cantidad del etilenglicol igualmente se descuenta del total que ha ingresado en el tope y quedan 27.8925 kilomol por hora. La suma de las dos cantidades, es decir, la del agua más la del etilenglicol, suman el total del destilado. Si tienen alguna duda o alguna, pasan la voz y lo repetimos, ¿eh? Bien, ahora las composiciones. Para el destilado, la composición es la cantidad de agua, que es esto, entre el total del destilado, que es esto. Eso nos da una composición de 0.9856, que es la composición del más volátil, o sea, del agua. Y en el fondo, la composición del agua es la cantidad de agua que hay en el fondo entre el total del líquido que está saliendo por el fondo. Y como esto nosotros lo habíamos especificado, que sea 2%, ¿no?, es decir, 98% de etilenglicol más 2% de agua. Si ustedes realizan este cálculo, se corrobora que realmente la composición del fondo es 0.02%. ¿Bien? Entonces, una vez más, acá dice que hay que notar que el alimento F2, es decir, la segunda corriente que me han dado, debe ir más arriba en la columna porque su concentración molar es más grande, 0.65. Recuerden, composición del más volátil, que es el agua.
mientras que con la otra corriente la composición molar es 0.4 para el agua. Muy bien, entonces ahora vamos a determinar la recta de reflujo mínimo. Bien, esta recta de reflujo mínimo debe ser una recta que parte de la composición del destilado y debe ir hacia el corte de la línea Q con la curva de equilibrio. Como se alimentan en el punto de burbuja, la línea Q va a tener un Q igual a 1. Bien, entonces el valor de XQ va a ser siempre constante para cualquier valor en la curva, en la recta Q. Bien, entonces también va a ser igual a 0.65 el valor de X. Utilizando esta ecuación, calculamos cuál es el punto de corte de la recta Q con la curva de equilibrio. Entonces el reemplazo nos da un valor de 0.9919. Bien, aquí surge un problema que por lo menos un alumno lo hizo notar. En realidad creo que han habido 2 alumnos que lo han hecho notar, o 3 tal vez, y por eso es que yo les hice una indicación durante la clase, durante la práctica, para que superen ese inconveniente. ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente? Que este valor de corte de la línea Q con la curva de equilibrio tiene mayor valor que la composición del destilado que le hemos calculado en 0.9856. Bien. No podemos tener un valor de ese tipo. ¿Por qué? Porque la curva estaría, perdón, la recta de reflujo mínimo estaría yendo hacia arriba en vez de ir hacia abajo. Y la pendiente sería negativa. ¿Bien? Eso es imposible. Es decir, no debe ocurrir. Por lo tanto, nosotros debemos ver cómo ajustamos nuestra columna. También en la práctica, durante la práctica, les dije, si es ese caso, recuerden que lo que se pide en este problema es que por lo menos la composición del etilenglicol sea equivalente a 0.98, ¿no? Por lo menos. Y también les dije en la práctica que si ustedes lo colocaban como 0.99, no solamente no había problema, sino que está mejor. Ustedes están cumpliendo todavía las especificaciones. Y en el caso del tope, en el destilado, de la misma manera, ustedes pueden hacer igual el ajuste para que, en este caso, tengan una recta de rectificación de reflujo mínimo con pendiente positiva, es decir, que vaya del destilado, de las composiciones del destilado hacia abajo. Bien, entonces, por eso es que aquí se dice que la solución requiere aumentar el valor de XD. Al aumentar el valor del XD, estamos mejorando la calidad, podríamos decir, de los componentes, aunque esta solución nos va a producir un aumento en el número de platos. Eso no es problema. El problema más importante es que podamos realizar la separación. Entonces, para eso también yo les sugerí durante la práctica que prueben un valor mayor. Por ejemplo, les dije 0.99, 0.995. Con 0.995 superamos este valor que ha salido acá como 0.9919.
Entonces, por eso aquí está indicando ensayamos 0.995. Con este valor obtenemos una relación de reflujo mínimo. Esta es la pendiente. Despejando, obtenemos este valor multiplicado por 3. La relación de reflujo con la que debemos trabajar es 0.0272. En realidad, en la industria, para este tipo de casos se trabaja con relaciones de reflujo más grandes, 5 o más. Eso también implica un aumento en la carga térmica en la operación de la columna, pero es importante, más importante, que se pueda conseguir el resultado y que además, ante las posibles fluctuaciones en la columna no tenga problemas de conseguir la composición deseada para los productos, tope y fondos. ¿Bien? Cuando digo esto, ustedes tienen que recordar de que nosotros estamos trabajando un estado estacionario. Suponemos que todo es constante, todas las cantidades de entrada, los flujos, temperaturas, todo es constante, pero en realidad esa es solamente una simplificación para realizar los cálculos. En la vida real hay muchas variaciones, prácticamente todos los parámetros son variables, ¿sí? Pero para nuestro curso eso no es el caso, todo lo en nuestro curso es más bien constante, por eso hay un estado estacionario. Bueno, entonces se obtiene con ese valor una recta de rectificación, pero al cambiar el porcentaje del valor en el destilado, ¿no? Hemos cambiado a 0.995, eso significa que es mucha. Nuestro resultado era, ¿dónde está el valor? Aquí está, 0.9856. Nosotros lo estamos elevando a 0.995 para poder superar este valor del corte de la recta de rectificación a reflujo mínimo. ¿Bien? Pero ese cambio, de todas maneras, implica un nuevo balance de masa. Este nuevo balance de masa es en el tope. Antes no lo teníamos, ¿no? Lo hemos tenido que calcular con el balance de masa. Pero ahora sí ya tenemos un valor del tope y tenemos un valor del fondo. Por lo tanto, con las ecuaciones que se han dado en clase, podemos realizar el cálculo. Por ejemplo, el nuevo valor del destilado se calcula de esta forma. Aquí vamos a tener dos corrientes que están entrando a la columna. Pero si hubiera sido una columna de una sola entrada, en la cual ocurre el mismo problema, es decir, ocurre que el corte de la línea Q con la curva de equilibrio está por encima del valor del destilado especificado, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Solamente que la ecuación que aquí aparece incluyendo a dos corrientes, digamos, desaparece una de las corrientes y sigue la ecuación que ya nosotros conocemos para el destilado. Entonces, aplicando esta ecuación, reemplazando los valores y naturalmente usando la nueva composición de 0.995. Tendríamos que cambiar la composición del fondo. En realidad no hay necesidad de cambiar la composición del fondo porque no es requerido para los cálculos. En este caso, sí se requiere para el cálculo de la
de la recta de rectificación a reflujo mínimo. Ahí sí necesitamos una pendiente positiva, pero en el caso del fondo no es problema, ahí la pendiente siempre va a ser positiva. Bien, entonces el nuevo cálculo da 1918.6154 kilomol por hora. Fíjense que la diferencia respecto al valor del destilado, 1937.2883. Quiere decir que la diferencia por el cambio de composición solamente es de 37, que era antes, a 18, que es ahora. Es decir, la variación es de aproximadamente 20 unidades. Comparado con los 1900, no es significativa. Vamos a ver, igual para el flujo de fondos, el nuevo flujo de fondos es 2836. Como estamos usando la misma composición de fondos, quiere decir de que no ha cambiado nada en el fondo, solamente está cambiando los flujos del destilado y flujos de fondos. Y obviamente tendría que cambiar los flujos que están dentro de la columna, el líquido que cae y el vapor que sube. También vamos a ver que la diferencia entre ambos es en el tercer o cuarto dígito, lo que es poco significativo. Bien, entonces, ya se tiene la recta de rectificación a reflujo mínimo, ¿bien? Ya se tiene la recta de rectificación operativa, ¿no? Ese valor es 0.0272, aquí está. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a la segunda recta de rectificación, porque recuerden que entre cada entrada hay una nueva recta de rectificación. Para esa recta de rectificación necesitamos conocer los flujos de líquido y de vapor dentro de la sección. Encima de la corriente de 255 kilomol por hora hay una sección de rectificación que tiene un flujo de líquido y un flujo de vapor. ¿Sí? Debajo de esa alimentación, es decir, entre la alimentación de 255 kilomol por hora y 4.500 kilomol por hora, hay una sección donde hay otro flujo de líquido y otro flujo de vapor. Para calcular ambos, porque los necesitamos para encontrar la pendiente. Recuerden que la pendiente es el flujo de líquido L entre el flujo de vapor V. ¿Eh? Entonces, para eso se está haciendo este cálculo. Se calcula primero cuánto es el flujo de vapor a partir de la relación de reflujo, el valor del destilado que ya se ha conocido. Entonces con eso se obtiene una relación de un flujo de vapor de 1970.8017. Y para el flujo de líquido, simplemente sacando de esta ecuación, el flujo de líquido es 1900, perdón, tras la operación 52.18. Quiere decir que hay poquito líquido regresando en la columna. Luego, este subíndice 1 y representa el vapor que está viniendo de abajo desde la sección número 2 y es igual al vapor que está por arriba menos el vapor que le está ingresando desde la alimentación. Pero las dos alimentaciones son líquidos en el punto de burbuja, por lo tanto, el valor de vapor que está ingresando con la corriente es cero. Es decir, el flujo de vapor de un y de la otra sección son todos iguales.
lo mismo va a ser para la tercera sección. Por el momento estamos hablando de la segunda sección. Podemos calcular la ecuación de la curva, perdón, de la recta de rectificación de la segunda sección con esta ecuación, donde L1 y B1 se acaban de calcular, multiplicado por X y más la diferencia entre la cantidad de destilado que está saliendo menos la cantidad de del más volátil que está entrando con la alimentación, con la segunda alimentación en este caso, ¿no? O sea, por los 4.500 kilos, kilomol por hora. Y todo dividido entre el flujo de vapor. Haciendo reemplazos, los reemplazos correspondientes, resulta que el valor, los números para la segunda recta de rectificación es lo que está aquí. Muy bien. Listo. Ahora, esta segunda recta se va a cortar con la recta Q de la siguiente alimentación, o sea, de los 4.500 kilomol por hora. Como también entra en el punto de burbuja, se trata de una recta vertical. Esta es la ecuación. Cuando se le da el valor de 0.35, que es la composición de la alimentación en el más volátil, en la segunda corriente, entonces con esto se obtiene un valor de corte de 0.9472. La pendiente ahora ya viene para la sección. La pendiente es el valor calculado en este instante, que es el valor de YQ, menos 0.02, que es el valor de la composición de salida en el fondo, y abajo 0.4, que es el porcentaje de entrada de la segunda corriente, menos también nuevamente el mismo valor de fondo. Esta operación da 2.44 y como esto es igual también a la ecuación de la recta, de acá se puede despejar. Este es el despeje. Reemplazando los valores, se encuentra que la recta de agotamiento es 2.44 por X menos 0.0288. Ya están las tres rectas de rectificación, perdón, las tres rectas de operación, y ahora falta el cálculo para determinar ecuaciones. En realidad, cuatro ecuaciones. Una ecuación para la curva de equilibrio, es dato. Una ecuación para la recta de rectificación, la que va más arriba. Una segunda ecuación para una recta de rectificación en la sección intermedia. Y una tercera ecuación de rectas de operación, en este caso para la de agotamiento. Entonces el cálculo se hace como ustedes ya lo saben. Empezamos con un valor que es el valor de la composición del destilado. Encontramos el corte con la curva de equilibrio, da este valor. Luego con la recta de operación, que es la de rectificación, y se repite sucesivamente hasta que el valor de la composición en X sea menor que la composición del punto de corte de la recta de rectificación. Pero como esta recta Q es una línea vertical, en todos los casos su valor va a ser 0.65.
Aquí ya nos pasamos hacia la izquierda, ya estamos en 0.64. Quiere decir que el siguiente cálculo debe hacerse con la siguiente recta de operación, que es la de la sección intermedia. Se calcula nuevamente en forma sucesiva equilibrio, operación, equilibrio, operación, equilibrio, operación, hasta que en el cálculo de corte con la curva de operación de equilibrio nos encontramos con un valor de X a la izquierda del valor de la alimentación, en realidad del punto de corte de la línea Q con la recta de operación. Pero nuevamente esta es una recta vertical. En todos los casos su valor es 0.4. Y acá ya estoy en 0.38. Quiere decir que ya pasé a la izquierda. Significa que debo cambiar a la siguiente recta, que sería la recta de agotamiento. Y así continúo. Equilibrio, operación, equilibrio, operación, equilibrio, operación, usando estas ecuaciones, ¿no? Esta es la de equilibrio, esta es la de operación, que para este caso es la de agotamiento, hasta que el valor obtenido sea menor que la composición del líquido de fondos. Recuerdan que ese valor es 0.02. El valor ya pasó a 0. Por tanto, ya terminamos porque ya acabamos a una composición que en este caso es un poco más baja que la especificada de 0.2, 0.02. ¿No? Si contamos los platos, recuerdan, los platos son aquellos en donde se calculó el equilibrio. Por eso es que acá está saltando, está dejando libre un espacio. El siguiente es el número de platos. 1, 2, 3, 4, 5, contando desde arriba. Finalmente terminamos con el número último, que es 13 platos. La respuesta al problema es entonces que la corriente de acá debía ser 2.255, ¿no? De 255 kilomol por hora, se alimenta en el plato 3, ¿no? Es decir, en el punto donde estamos cambiando de recta. ¿No? Y la corriente de 4.500 kilomol por hora se alimenta en el plato 9. Aquí también está cambiando de recta. Son 13 platos en total. Bien, comentarios, Sí, profesor, inquietudes. tengo una duda, una inquietud. Es que, al menos yo en mi caso, cuando hice este problema González. sí, Sí, al menos en este caso, ya. cuando yo hice la suposición, yo no supuse lo que es el XD, porque ahí el mismo problema dice que lo que se supone es la pureza del etilenglicol. Entonces yo lo que hice fue decir, ya, entonces la pureza le voy a poner un 0.99%. Entonces cuando cambio la pureza, cambio también el XD, el XB también porque es una nueva fracción moral en los fondos. Y con eso hallé el XD y ¿Y eso me cuánto te salía igual salió? 0.98 de misma manera. O sea, aumentaba el valor y no me aumentaba el valor del XD. Por Ya. eso ¿Y no. por qué crees que ocurre eso? Y si no. Aquí lo acabo de decir. Cuando tú cambias la composición, en Sí, realidad, pero, profesor, si no cambias las dos, espera. ujú. Si no cambias las dos al mismo tiempo, lo que te está cambiando son cambias de flujo. Mira, en lo que yo he hecho acá, Ujú, yo he cambiado la composición del tope ujú, al valor de 0.99
acá, 0.95, sí. 0.995, pero la composición del fondo sigue siendo 0.02. ¿Entiendes? Sí, sino que es Si que tú el... cambiabas, si tú Ujú. cambiabas igual la composición del fondo a 0.99, como tú has dicho, la composición del tope no tiene por qué cambiar. Lo que cambia son los flujos. Y en la práctica yo les dije, lo mismo vale para arriba como para abajo, ¿no? Yo les dije, ahí en el enunciado dice que por lo menos 98% de pureza, ¿cierto? 98 de Eso es lo pureza que dice, en los fondos, pero eso es en los en fondos. el fondo, claro. Pero también les dije, igual como tú puedes hacer el ajuste en el fondo, lo puedes hacer en el tope. ¿Bien? Ahora, en este caso, estás viendo que yo estoy haciendo el ajuste a 0.995 porque necesito que la recta sea dependiente positiva. Mi límite sería que la recta sea horizontal, es decir, dependiente cero. Pero eso tampoco me ayuda Pero porque eso lleva a infinitos platos. sí, Entonces, necesito definitivamente que sea una pendiente positiva y la una, pendiente positiva exige que por lo menos sea el valor mayor que el valor del corte. profesor, una consulta. Si aumentamos esa Dime. concentración en el tope, ¿no cambiaré los flujos? Sí, los flujos cambian, Es que por eso, claro, los esa flujos también es mi cambian. pregunta. Por eso es que yo al hacer el balance de masa, ese era el que me encontraba con el problema, Ya, mira, con el nuevo flujo. está bien, pues, como tú estás haciendo el diseño de la que se supone que es una columna nueva, tú tienes eh, cosas que se especifican que no las puedes cambiar. Por ejemplo, no puedes cambiar las composiciones de entrada, ¿bien? Y te dan límites para las composiciones del tope y del fondo. Pero en este problema no te dan límites para el tope, solamente te dan límites para el fondo, ¿no? Hay ocasiones, si tú revisas alguno de los problemas, en otros problemas dice Sí, profesor, pero que eso haya no. 0.5% de tal sustancia en el tope y 0.5% de la otra sustancia en el fondo. O sea, te están dando topes tanto o sea, límites en el fondo y en el tope, ¿sí? Pero en este caso todo te lo están dando para el fondo porque el etilenglicol es lo más valioso. Y el otro componente que es el agua, al aumentarle la composición quiere decir de que lo estás haciendo más puro arriba, a costa de la cantidad de la columna y también en los flujos de destilado y de fondos. Pero como la diferencia en composición no es significativa, acá ustedes también podrán haberse dado cuenta que los valores diferentes de los flujos apenas están en el tercer decimal. O sea, no hay mucha variación tampoco. Ahora, ¿qué haremos en la calificación? Yo voy a, como en todos los otros casos, ustedes ya han recibido dos de las prácticas y habrán visto que la calificación la he hecho con revisión del avance, ¿no? En muchos de los casos que no han llegado a un resultado
y se han quedado en algún sitio, pero yo estoy revisando el avance. El avance para mí implica que hay un desarrollo lógico y que, bueno, me faltó tiempo tal vez, ¿no? Pero con un desarrollo lógico yo le doy puntaje a ese avance. Ahora, en el caso tuyo, que durante la práctica hiciste tu consulta y yo te respondí, supongo que has hecho un avance significativo. Y si el problema que has tenido es del valor de las rectas, ahí, claro, no vas a tener el puntaje No voy a tener total, puntaje. pero tendrás un puntaje de desarrollo, ¿no? O sea, de avance. Y lo mismo para todos. Ahora, esta también es una oportunidad, como siempre debe ser, que las prácticas calificadas o los exámenes también sirvan para aprender algo. No hemos hecho un caso parecido antes. Ahora se ha presentado. ¿Y esto ocurre en qué casos? Sería bueno que ustedes también lo tengan en mente. Esto ocurre cuando se hace una destilación entre dos sustancias que son muy alejadas en puntos de ebullición, pero que aún así se está requiriendo una alta pureza en los dos componentes. Sí, ya, bueno, ya se pueden dar cuenta que si en vez de pedirles el 99% se hubiera pedido 95%, por ejemplo, como composición de tope, el problema no hubiera existido. Los valores hubieran sido distintos. O si se hubiera pedido, no sé, 90%, etcétera, ¿no? Este es un caso particular. Y el caso particular se agrava por el hecho de que las alimentaciones están en el punto burbuja y son las líneas Q son verticales. Tampoco hubiera salido así si es que se alimenta con una mezcla o se alimenta frío. La inclinación de las líneas Q hubieran sido hacia la izquierda y eso hubiera hecho que el corte sea más bajo que los valores requeridos para el límite, ¿no? Bien, ¿alguien más tiene alguna otra inquietud? Dime, lo que... No, no. En este caso, el condensador total no es un plato de equilibrio, por lo tanto, no es contado dentro de los platos. No es. Se cuenta solamente, claro, no está en la cuenta. Solamente no se cuenta porque no es parte de la columna, es externo. Solamente donde hay equilibrio. Y en este caso, digamos acá en la figura, el primer plato, que sería este de acá, digamos, si es este, aquí está el equilibrio. O si es este, no sé si es esta la línea del primer plato, aquí hay equilibrio, pero acá no hay, porque acá hay condensación total. Cuando es condensador parcial, ahí sí cuentas, cuando cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número 1 es el condensador parcial. Y lo mismo ocurre acá. Miren, esta figura es la de un rehervidor total, es decir, todo lo que entra sale. Y lo que está saliendo por acá no está en equilibrio con este vapor.
Por lo tanto, este rendidor no puede ser contado dentro de la cuenta de platos porque está fuera de la columna y no tiene un equilibrio entre el vapor que regresa y el líquido que se va. Listo. Otra inquietud. Siempre las concentraciones mayores del componente más volátil van para arriba, van más arriba. Así es, porque en la columna el componente más volátil se va concentrando de plato a plato, se va concentrando y en la salida, como destilado, está la máxima concentración del componente más volátil. Y lo mismo pasa con el otro. El componente más pesado va cada vez más concentración conforme baja, de tal manera que al fondo está la máxima concentración en el menos volátil. Por eso, si estás alimentando, la alimentación va más arriba si es la concentración de entrada mayor en el más volátil. Así es. Sí. Eso también les hice notar durante la práctica porque vi que estaban haciendo cosas que no estaban claras porque lo que sí les dije a algunos de ustedes es que recuerden lo que han estudiado en orgánica, ¿no? Pero parece que no todos recordaron lo que han estudiado en orgánica. Y ya por eso les tuve que decir que tomen en cuenta que el etilenglicol se va al fondo, ¿no? Y el componente más volátil es el agua. Bien, ¿alguien tiene alguna? ¿Cómo ¿Quién llegó es? el YQ y el XQ para allá ya la pendiente y así podía el R? Takuri. ¿Cuál? Repite la El pregunta. YQ, No te escucho. el YQ, profesor, el YQ para hallar pendiente y luego hallar el R mínimo. ¿Cómo llegó el YQ? ¿A este valor te refieres? Bueno, se trata, eso está calculado acá, con esta ecuación. El X es la concentración de la alimentación. En el caso del componente más volátil, que es la alimentación de 255 kilomol por hora, su concentración es 0.65. Entonces ese es el valor que se reemplaza en la ecuación del equilibrio y por eso resulta este valor. Ahora, ¿qué valor es este? Bueno, el que está siendo calculado acá. ¿Y cuál es el X? El 0.65. Esos son los valores que aparecen acá. Para este caso, como la recta de Q no es inclinada, sino es vertical, entonces acá no necesito yo hacer el cálculo, excepto para el valor del Y. Pero cuando está inclinada, ahí yo sí necesito calcular cuál será el IQ. Para eso igualo las dos ecuaciones. La ecuación de la recta Q debe tener una ecuación que no es constante, ¿no? Si es vertical, el valor es constante, es decir, eh,
que el valor para cualquier y es igual, el valor de x es el mismo, es constante, ¿no? Esa es la ecuación de la recta Q para este caso. Pero en los otros casos donde es inclinado, ahí existirá una ecuación para la recta Q. Y esa ecuación de la recta Q la igualo con la ecuación del equilibrio y de ahí saco cuál es el valor de x y cuál es el valor de y. O sea, más que todo mi problema fue que creo que la parte de cuando dijo de la indicación del pozo, que también se podría haber variado, lo que no entendía, que también se podría variar, porque yo solamente había variado el pozo, pero no el destilado, porque no solamente nos decía por lo menos 98% era la pureza, ¿no? Ese era el pozo, supuestamente. Bueno, Y yo lo dejé ahí nomás, claro, no sabía que también se podía variar el ahí pozo, no, es lo que no entendía. claro, no entendieron porque yo les dije que podían cambiar tanto el tope como el fondo. Y Era eso es lo que lo que tenía se ha hecho acá. complicado ahí en el examen, profe. Tiene que pensar un poco, pues, si no les pongo algo para pensar, al final resulta un reemplazo de ecuaciones nada más, reemplazo de valores en las ecuaciones que conocen. Sí, tal vez fue para pensar demasiado. Bueno, bueno, el asunto también es que este es un problema de hace unos 3 o 4 años, parecido, no recuerdo la fecha, pero algo parecido ha venido antes. La única diferencia es que la curva de equilibrio en este caso es mucho más pronunciada hacia los extremos, ¿no? Y esa es tal vez la dificultad de trabajar con la recta de rectificación que tienen que hacer un cambio para que el corte esté más abajo que la composición del destilado. Profesor, tengo una pregunta. Ah, Dime. para el método, para poder hallar el, la temperatura, para poder corroborar que está bien distribuido el orden para distribución multicomponente, hay una ecuación que es XJD entre ZJD por F, ¿no? Esa es la ecuación de Shiras. Sí, ya. Sí. En la parte donde Miren, dice L, alfa L y K. aquí he desarrollado el problema número 1, pero no lo he completado, ¿ya? Claro, claro, sí, he visto. En este problema también tomen en cuenta esto, ¿no? En este problema se les pide el número de platos mínimo y el número de platos ideales. Si ustedes recuerdan las ecuaciones que se usan para estos dos casos, no requiere la información que ustedes usarían para calcular las relaciones de reflujo mínimo. En este caso, en este caso, eh, ustedes, bueno, primero tienen que determinar los puntos de burbuja y rocío. Aquí está o sea, la tabulación y se hace una iteración de valores. Para mí lo fácil es que estos dos valores, si los resto, me dé 0. Esa es mi forma más fácil de hacer el cálculo. Lo mismo para el punto de rocío. Digamos, esto es si ustedes tienen preparado en su calculadora el patrón para que solamente pongan los valores, entonces rápidamente lo pueden calcular. Profesor, y yo en el examen, la Excel de mi computadora no lo tenía, pero solamente lo dejé como procedimiento, cómo se hace, ¿no? Pero no llegué a hacer ni un cálculo porque sé que demora, pues, ¿no? Y solamente lo dejé planteado así nomás. Bueno, Para ir a cada uno, eh, así como una burbuja, la verdad. claro,
con esta información que tienen acá, pueden pasar a calcular el número de platos. Y con la ecuación de Gilliland, pueden calcular el número de platos ideales. Profesor, una pregunta. ¿Cómo, o sea, Dime. cómo supo que, o sea, que cuando se hacen iteraciones tengo que variar la temperatura? ¿Cómo supo que tendría que estar como que al tiempo que yo empiezo a iterar y pongo 100 grados Celsius, no sé, y siento que, ¿cómo sé que está muy lejos? Yo cada vez estoy más cerca del valor. Que no sé si, Mira, esa es una cuestión de técnicas de iteración. Ahora ya me he enterado recientemente que la Prime hace mejores iteraciones que la calculadora que yo tengo. Pero como les digo, para mí la iteración más fácil es buscar que la diferencia entre estos dos valores sea cero. ¿Qué cosa es esto? Este es el coeficiente de reparto de la sustancia tomada como clave pesado, que en este problema es este de acá, el NC4H10, ¿no? Ese es el clave pesado. Entonces, la inversa, ¿sí? En este caso para el punto de burbuja, la inversa de esta sumatoria, y esa sumatoria es esto de acá. O sea, este es el alfa, este es el producto, la sumatoria da este valor y la inversa de este valor tiene que ser igual a esta constante, a esta coeficiente reparto. Así es como está el método, pero para sí, la sí, sí. iteración a mí me resulta más fácil cuando yo los resto, porque sé que si son iguales me debe dar 0, 0, 0, 0, así como en este caso. En la calculadora, yo hago la tabla y le voy dando los valores. En mi calculadora no es automático, yo tengo que ir repitiendo los cálculos, pero mi guía es de que esto sea cero. De manera semejante acá. Profesor, una pregunta más que Aquí, todo la parte de la ecuación del que elige para ¿cómo la dice? De X distribución J. Ajá, para eso más que también que pregunto porque preguntaste, sí, ya, acá mira, ve, en este problema, eh, fíjense, propano, isobutano, N-butano, pentano. Si ustedes recuerdan lo que han estudiado en química orgánica, seguramente en hidrocarburos, deben saber que aquí ya están ordenados por peso, este, por temperatura de ebullición. Además, esa, esa diferencia no es crítica para como les dije hace un rato, para el cálculo del número de platos. Es crítica para las determinaciones previas, ¿no? Pero para este caso no. Recuerden que hay una secuencia que hemos estudiado. En esa secuencia, antes de esto, hay que calcular eh, la, la relación de reflujo mínima, ¿no? La relación bueno, la relación de reflujo operativa, y sin embargo, eh, no es estrictamente necesario para este caso, porque estamos saltándonos los cálculos previos. Lo único que necesitarían serían, ni siquiera necesitan las temperaturas, porque veamos las ecuaciones. Ya no he llegado a completar la solución de las otras dos partes, pero vamos a ver dónde están las ecuaciones. Un momento.
¿Dónde está? Ya, le voy a colocar acá nada más, ya después lo arreglo. Mm, Así no funciona. Después lo arreglo. Ya, estas son las dos ecuaciones para el número de platos. Y como ven, solamente requieren las composiciones del clave ligero y del clave pesado en el tope y en el fondo. ¿Sí? Y esto de acá son los coeficientes de reparto que ya fueron calculados acá. O sea que ustedes de esta tabla toman, estos son los coeficientes de reparto. Esto de acá. En el tope serían el punto de rocío y en el fondo serían el punto de burbuja. Entonces, con esos valores calculan el número mínimo de platos. ¿Sí? Y para el cálculo del número de platos reales, ideales, sería así. Este es primero el 1, y esta es la otra. Ups. Y esta tampoco necesita más que la información que ya tienen, o sea, con los valores previos. Entonces, la solución también es relativamente rápida. Bueno, pero sí, ciertamente las iteraciones acá pueden ser un poquito lentas si es que uno lo hace con una calculadora como la mía, ¿no? He visto que en la que ustedes tienen la Prime es bastante más rápida, obviamente, porque ahí ustedes no hacen directamente la iteración, solamente ponen los datos, si es que ya tienen el esquema, es la calculadora quien hace la iteración con el solver. Bien, ¿alguna inquietud extra, adicional? Bien. Pues más que todo, quería preguntarle más que todo sobre la PPT de la clase multicomponente. No sé si lo podía proyectar para hacer mi pregunta. Más que todo sobre esa ecuación de Chira. A ver, un momento. Tengo que dejar de compartir esta para compartir la otra. ¿Dónde está?
Compartir. Ya, no sé si ahí se ve. Ya, esta es la ecuación de Shearer para la distribución de componentes. ¿La ves, Profesor, Takuri o sí, sí, Casas? profesor. Sí, profesor, para el ejemplo siguiente, el alfa LK veo que la composición que sería el más ligero, este, no, perdón, el claro, más ligero siempre vale uno su alfa, el alfa uno, el alfa LK vale uno y si abajo siempre se hace indefinido, ¿no? ¿Por qué me sale así cuando Acá, veo las tablas? en Sí, esta ecuación, el alfa no, LK. mira, abajo es el clave ligero. El clave ligero no siempre vale uno, porque esto está relacionado, o sea, el alfa, como dice acá, dice volatilidad relativa de M, o sea, del componente que en este caso sería el clave ligero, respecto al clave pesado. O sea, nunca va a ser uno. Y siempre va a ser mayor que uno, porque el clave ligero siempre es más volátil que el clave pesado. Y el K del clave ligero siempre es más grande que el K del clave pesado. ¿Listo? En la 7 PPT hay una tabla ahí, PPT. ¿En la siguiente o en la anterior? En Ahí, esta. ahí ¿A esa te refieres? Ya. supuestamente el LK es el NC5, LK sería el C5. Es- Sí, el LK sería. no, ese es el clave pesado. CK. Es el clave pesado. El clave ligero, para según este resultado, el clave ligero tendría que ser aquí el C3. O sea, este es el clave ligero. Y el clave pesado es el NC5. Y pues, entonces el alfa sería 6,3. El 6,3. ¿Por qué? Porque se está dividiendo el 2,49 entre 0,40. Entre este valor de acá. Ese alfa entraría en el cálculo de la ecuación de Chira, ¿no? Ah, claro. Ese es para la ecuación de Sí, Schiller. alfa. Sí, así es. Ya, está bien, profesor. Ya. Ya. Parece que se les ha complicado mucho esta multicomponentes, pero bueno, ya veremos qué hacemos. Bien, ¿algo más? ¿Alguna consulta? No hay, entonces vamos a dar por terminar la clase acá. No ha salido todavía, por lo menos no me han dado, no me han enviado las fechas de los exámenes. Supongo que se debe repetir el mismo esquema del parcial, supongo. Eh, Inclusive se debe repetir la hora probablemente, así que estén alertas para cuando vaya a hacer el examen. El examen debe incluir todo, ah, incluido me parece absorción. Mm, pero estoy pensando que voy a dejar fuera del examen
destilación multicomponente, porque les va a tomar mucho tiempo. Bueno, pero prepárense, pues. Listo. Entonces, nos estaremos. Dime. ¿Cómo? Ah, esta digas con todo. Es sobre, sobre cuánto ha sido la práctica. ¿Has contado o no? Mira, suma los puntos. 4